Muchas gracias. Un saludo afectuoso desde aquí el cálido clima de Montemorelos. Ustedes tienen frío, estaba mirando qué temperatura tenían por allí. Aquí está tibio. Me da muchísimo gusto ver caras conocidas. Gracias, Gisela, por el primer contacto, la invitación que me hiciste hace unas semanas. Un gusto, maestra Loreto, poder verla nuevamente. Milka, que ha estado en contacto conmigo para algunos detalles de esta presentación, y a varios de los docentes. He estado recorriendo las pantallas de aquellos que la tienen abiertas. Recuerdo sus caras, incluso algún grupo de docentes que veo aquí ha visitado la Universidad de Montemorelos hace un tiempito. Bueno, tenemos en medio de la crisis y las dificultades que tenemos en este tiempo en el mundo, tenemos la bendición de poder estar juntos y poder conversar juntos. Y entiendo que no solamente está personal docente de la Universidad Adventista de Chile, sino también del Ecuador, ¿verdad? Así que muy bien, un saludo muy afectuoso para aquellos colegas del Ecuador. Hace ya muchos años que no voy a Ecuador, que es tal vez 15 años, así que no sé si conoceré a algunos docentes de esa hermosa institución que tiene la iglesia en el Ecuador. Bueno, me han pedido que hable sobre la integración de la fe en nuestras asignaturas, en las materias que enseñamos. Cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Al mirar el programa que han tenido en los días de esta semana, me he dado cuenta que han tenido varias presentaciones que tienen que ver con la importancia de tener a la Biblia, a Cristo como el centro de nuestra empresa educativa. Y hacemos muchas cosas como docentes. Por cierto, nuestra propia vida probablemente es el mensaje más fuerte que podemos dar a un estudiante en términos de integración de fe. Porque los alumnos nos miran y nos juzgan, y alguno nos dice: cuando yo sea grande quiero ser como usted. Y nosotros decimos: hoy no, por favor, elige a otro. Pero somos como cartas abiertas para ser leídas. Y ese trabajo docente, el formar, el ser mentor, el ser modelo, es probablemente el privilegio más grande que tenemos en nuestra misión, en el llamado que tenemos como maestros, porque esa es nuestra misión. Pero a la hora de la verdad, un estudiante está registrado en una materia que tiene que tomar conmigo. ¿Y qué hacemos ahí? Es como cerramos la puerta a la fe y decimos: ok, ahora esto es otra cosa. Ahora esto es matemáticas. Ahora está muy bien, oramos, cantamos, yo voy a orar por ti y por tus problemas, pero ahora viene otra cosa. Ahora viene lo serio. Ahora viene la ciencia. Ahora viene el contenido. Y si nosotros hacemos eso, le damos al estudiante el mensaje que son dos cosas diferentes: el mundo del conocimiento, de la ciencia, y por el otro lado el mundo espiritual. Y hay
muchos protestantes que creen que vivimos en dos mundos. Ustedes van a encontrar incluso literatura sobre integración de la fe que habla de eso, ¿no? De que estamos en dos mundos. Pero la Biblia no habla de eso. Cuando Moisés le dice al pueblo de Israel cómo debe educar a sus hijos y a las siguientes generaciones. Le dice, estas palabras que yo te mando se las repetirás y estarán colgadas en los dinteles y las tendrás sobre las frentes, y, es decir, en todo lo que hagas. Así que quiero en esta mañana presentarles una propuesta sencilla de cómo abordar las asignaturas que enseñamos desde una perspectiva de fe. Para completar, yo lo veo como que con esto completamos nuestro rol como docentes ante los estudiantes. Porque ya dije, lo que nosotros hacemos fuera del aula, nuestra vida tiene muchísimo peso. Si ustedes piensan en los docentes que más impacto han tenido con ustedes, tal vez no recuerden quién les enseñó la tabla de multiplicar del 4. Yo no me acuerdo. Pero sí van a recordar a alguien que le dio una palmada en el hombro, que le dijo que sí podía, que lo ayudó con alguna cosa especial y que le ayudó a mirar el conocimiento, su profesión, desde una perspectiva de Dios, mirándolo con los ojos de Dios. Así que quiero compartirles una idea que puede convertirse en ustedes, si gustan, en un método para abordar las asignaturas. Me gustaría compartir la pantalla. No sé si es que puedo, necesito privilegios. Sí puedo. Ok, muy bien. Ustedes me pidieron ahí este tema, estrategias de integración de la fe en la enseñanza y la evaluación. Y entonces yo quiero iniciar con una pregunta. Elige una materia, una de las que enseñas. ¿Qué enseñas? ¿Enseñas química? ¿Enseñas matemáticas? ¿Enseñas epístolas? ¿Una clase de Biblia? ¿Enseñas métodos de enseñanza? ¿Qué enseñas? Y piensa en esa materia. Yo te voy a dar algunos pasos y tú toma una materia, la que tal vez dominas más, la que has hecho mayores incursiones en conexiones espirituales o bíblicas, para que trabajes conmigo y hagamos juntos un ejercicio. Y mi primera pregunta es, ¿esa materia que enseñas está relacionada con alguna creencia? ¿Está relacionada con alguna creencia? Si es de ciencia, muchas veces pensamos que la ciencia está basada sobre hechos, sobre datos, pero debajo de esos datos siempre hay una presuposición. Hace un poco más de 20 años, un sacerdote, docente, investigador de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, en Indiana, escribió un libro que se titula El mito de la neutralidad religiosa. El mito de la neutralidad religiosa. The Myth of Religious Neutrality. Lo pueden buscar. Y trata de desempaquetar que detrás de cada una de las áreas del conocimiento, detrás de cada una de las asignaturas que enseñamos, hay una creencia, hay un supuesto, hay una presuposición. Así que ninguna de nuestras materias son objetivas.
y simplemente les voy a poner algunos ejemplos que no son de mi área. Después les voy a dar alguno que es de mi área. Voy a desarrollar un ejemplo siguiendo los pasos, pero para que tengamos una idea, incluso con las ciencias más duras, a veces decimos la matemática, la física, pues esas sí son datos, son cuestiones científicas, pero no, ni siquiera esas. Y les voy a mostrar como ejemplo 3 libros que son contradictorios. Este primero lo escribió Victor Stenger y fue un bestseller del New York Times. Y el título es Dios, la hipótesis fallida. Cómo la ciencia muestra que Dios no existe. Este es un matemático, es un físico, que en el 2007 presenta en este libro un argumento basado en la física moderna y en la cosmología contra la existencia de Dios como creador del universo. Él dice, y lo trata de demostrar, que no puede encontrar ninguna evidencia empírica de una creación del cosmos hecha con un propósito. Dice que no hay violación de las leyes de la física al origen del universo y que la cosmología moderna indica que el estado inicial del universo fue caos. Así que no hay ni memoria ni recuerdo de un creador. Que los científicos pueden proveer escenarios naturales basados en teorías cosmológicas bien establecidas, que nuestro universo surgió de la nada. Un físico, un matemático dice esto y su obra se vendió muchísimo. Por otro lado, acá tenemos otro, también filósofo y matemático, que era ateo, pensaba igual que Stenger, pero buscando argumentos para apoyar su teoría atea, se convirtió a creyente y escribió un libro que se titula así, Hay un Dios. En el título decía no hay Dios y está tachado el no. Hay un Dios. Cómo el más notable ateo del mundo cambió de idea. Y este señor es Anthony Flew, gran, muy reconocido, que escribió muchas cosas a favor del ateísmo antes del 2004, pero en diciembre del 2004 se dio cuenta que estaba equivocado y publicó este libro en el 2005. Y él dice, pienso que los argumentos más impresionantes a favor de la existencia de Dios son los que se apoyan en los descubrimientos científicos recientes, especialmente el modelo del Big Bang para explicar el origen del universo y la precisión que necesitan las fuerzas identificadas por la física para hacer que exista la materia. Cuando pienso en eso, me doy cuenta que hay un Dios. Qué interesante. Y aquí tenemos otro. Este es un profesor de matemáticas, James Nichol, que escribió un libro sobre matemáticas y su título es Matemáticas, ¿está callado Dios? ¿Acaso Dios hace silencio? Y este libro que revoluciona la enseñanza de las matemáticas realmente provee un sólido argumento de que las matemáticas es una materia que puede y debe, según James Nichol, ser enseñada desde una perspectiva bíblica. ¿Saben ustedes los conflictos entre la fe y la ciencia? Realmente tienen varios años. Podríamos remontarnos, por ejemplo, a Galileo Galilei, 1500-1600, que fue el primero que usó el telescopio para estudiar el cielo de una manera científica, como dijéramos hoy.
Fue el primero en afirmar que la Tierra gira en torno del Sol. Y era un gran creyente. Pero, sin embargo, los jesuitas lo obligaron a retractarse de sus creencias. Y hace unos años, el Papa Juan Pablo II reconoció que la Iglesia Católica se había equivocado al condenar a Galileo Galilei. Así que ahí está mi pregunta. Piensa en la materia, en una de las que enseñas. ¿Tiene que ver algo tu materia con creencias, con la fe, con supuestos? ¿O acaso te hiciste la ilusión de que lo que tú enseñas está muy objetivo y está todo basado en datos científicos? Pues la ciencia es muy provisoria. Si no, miremos la pandemia nomás. ¿Cuántos datos contradictorios tenemos todos los días que generan confusión? ¿Y cómo le ponemos sentido a esto? ¿Acaso podemos pensar en las creencias? Y les digo esto porque ahora, en este proceso que les quiero compartir, responde a la pregunta de cómo hago yo, cómo reenfoco las asignaturas desde una cosmovisión bíblica. ¿Cómo reenfoco las asignaturas desde una cosmovisión bíblica? El primer punto de partida que tenemos aquí para poner como una base es que todo conocimiento verdadero es conocimiento de Dios. ¿Creen ustedes en eso? Si hay algo de verdad en lo que ustedes enseñan, proviene de Dios. Él es la fuente de toda la verdad. ¿Por qué el conocimiento científico es tan provisorio? Porque lo creamos sacando a Dios del cuadro. Todo conocimiento verdadero proviene de Dios. Y la ciencia nos dice que en 5 años el conocimiento tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Buscamos libros, buscamos bibliografía para nuestras materias y decimos que se ha publicado en los últimos 5 años, si no ya es muy viejo. ¿Y cuán viejo es esto? ¿Y cuán vigente es? Así que mi propuesta es, ¿cómo hago para reenfocar mis materias de modo que tenga una aproximación basada en la Biblia, que es el conocimiento verdadero que no tiene fecha de caducidad? Y pongo esa pregunta porque cualquier otra pregunta nos llevaría por caminos superfluos o por caminos que no tienen sentido. Yo también podría decir, a ver, elijamos un tema que vamos a enseñar, ¿qué versículo le ponemos? Y hacemos cortar y pegar y ensamblar y le podemos hacer decir a las Sagradas Escrituras casi lo que nosotros queremos. Pero mi propuesta es, vamos con un espíritu como los de Berea, que estudiaban las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Y entonces poder desafiar a nuestros estudiantes a crear su propia cosmovisión bíblica. Eso es una verdadera integración de la fe. Así que aquí les pongo la pregunta otra vez. ¿Cómo reenfoco las asignaturas desde una cosmovisión bíblica?
Les propongo 5 pasos. 5, está fácil, los dedos de una mano. Los 3 primeros tienen que ver conmigo y mi preparación como docente. Y le hago énfasis allí porque todo el conocimiento que aparece en la ciencia, casi todo, está basado en una aproximación al conocimiento donde Dios no está en el cuadro. Y nosotros tenemos que ponerlo en el cuadro y tenemos que ponerlo como un fundamento. Así que el primer paso es ponerle una perspectiva bíblica. Y estos pasos sirven. Si yo estoy enseñando, si yo quiero pensar una materia entera, o si quiero pensar una unidad nada más, que es una porción de la materia, o incluso si quiero pensar solo el momento de una clase. Y lo primero que les propongo que hagamos es definamos una idea central de ese conocimiento desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Si Dios quisiera darme su perspectiva sobre ese conocimiento, ¿qué diría? ¿Qué diría? Porque esa idea central nos va a funcionar como un eje al que va a girar toda la aproximación de integración de la fe. Les voy a poner un ejemplo. Voy a utilizar una materia ficticia que podría ser, por ejemplo, si yo enseño comunicación oral en el nivel superior, que podría ser una materia de formación general que enseñe a los estudiantes a poder hablar en privado, hablar en público, hacer discursos, la comunicación oral que es básica. Si yo enseño comunicación oral, y elegí esa materia porque es de mi área básica del conocimiento, ¿yo qué diría? Que si yo le pregunto a Dios, si voy con un micrófono y le pregunto a Dios, a ver, dime Dios, ¿qué es para ti la comunicación oral? ¿Qué es para ti? Yo creo que Dios me diría algo así como que, mira, Dios le he confiado a los seres humanos la capacidad de pensar, de hacer, de comunicarse. El don de la comunicación es un regalo que le he dado a los seres humanos. Y ese don trae una responsabilidad, de modo que cuida mi don para usarlo como una bendición, porque podrías usarlo como una maldición para los otros. Eso podría ser un ejemplo de una idea central, pero la tengo que desempaquetar y este es un trabajo que nosotros como docentes tenemos que tenerlo presente en nuestra mente como un constante crecimiento. Para mí, como docente, como profesional docente, a lo largo de las décadas que he ejercido la docencia, siempre ha sido un hermoso desafío buscar la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia de esto que yo estoy enseñando? Pero no, ¿qué dice la Biblia? A ver cómo puedo enganchar en los temas del conocimiento a lo que dice la Biblia. Porque si lo hago así, yo siento que estoy forzando a la Biblia a decir lo que tal vez no quiere decir. Sino cómo aproximarme a la Biblia con una mente amplia y sin prejuicios de todo el conocimiento científico que tengo, tal vez basado desde otra perspectiva, para mirarlo. Y la manera como me ha resultado mejor es esta que les propongo aquí. Miremos la perspectiva bíblica
pero pensado en 4 asuntos claves que la Biblia que son asuntos claves en la Biblia. Primero, la creación. ¿Qué tiene que ver con la creación? Si es que tiene algo que ver. Con Dios creador y sustentador. ¿Qué tiene que ver con la caída? Con el pecado del hombre, con las consecuencias del pecado en la creación, tanto en las personas como en el mundo. ¿Qué tiene que ver con el gran conflicto? Porque la caída ha traído como consecuencia un gran conflicto en el que estamos inmersos, que se ve en todos lados. ¿Qué tiene que ver con la redención? Es decir, con la muerte de Cristo. ¿Qué tiene que ver lo que yo estoy enseñando, mi área del conocimiento, con la paga del pecado en la cruz? ¿Y qué tiene que ver con la renovación? ¿Qué tiene que ver con la vida eterna? Con la promesa y la esperanza de la restauración total. Y aquí yo puedo hacer, si miro desde esa perspectiva, puedo hacer un cuadro completo, un cuadro general del conocimiento desde esas perspectivas. Tal vez mi materia no toque todas, se enfatice en alguna de estas áreas, o puede ser que las toque todas en general, pero en alguna unidad nos refiramos más a esto y a lo otro. Y podemos incorporar historias y textos bíblicos. Es más, los animo a hacer un ensayo sobre esto para que pueda tener una perspectiva general, es decir, cómo se ve con la creación, la caída, la redención y la renovación. Si volvemos al ejemplo que yo he tomado, el de la comunicación oral, ¿qué tiene que ver con la creación? Pues Dios creó al ser humano perfecto y su comunicación era perfecta. Dice Génesis que Dios se comunicaba con el ser humano sin barreras. Venía a darle clase todos los días. Y los seres humanos, Adán y Eva, también se comunicaban bien entre sí. Pero el pecado, uno de los primeros efectos, tuvo que ver con la comunicación. Primera discusión entre Adán y Eva. Comenzaron a echarse la culpa. Le comenzaron, al hablar con Dios, comenzaron a echar la culpa y implícitamente hasta Dios tenía la culpa. ¿Acaso tú no creaste la serpiente? Y continúa siendo un problema el uso de la lengua. Leamos la carta de Santiago. Habla sobre el uso de la lengua. Dice que es como un barco, que hay que ponerle timón, entre otras cosas. Pero Dios se aproxima al ser humano para ofrecerle la salvación. Cristo murió para restablecer nuestra comunicación oral como una bendición y tenemos la promesa de que volveremos a una comunicación perfecta. Así que tenemos la comunicación perfecta en la creación, tenemos los efectos de la caída, mentiras, chismes, culpa. Tenemos el plan de redención que incluye el perdón de Dios y la promesa de un mundo nuevo con una comunicación perfecta. Este ejercicio que yo lo he denominado en el paso 1 es crucial para abordar cualquier asignatura desde una perspectiva de fe. Si yo, docente, no vivo esto, no voy a tener contenido, no voy a tener una aproximación, no voy a ponerme los lentes como para mirar el conocimiento desde la perspectiva de Dios. Así que este paso
nos ayuda para un crecimiento personal y profesional, para poner nuestro propio fundamento. Y esto es muy importante para todos, pero especialmente para aquellos de ustedes que han tenido una formación profesional en instituciones seculares, donde Dios no aparece. Es más, si ustedes lo mencionan, se burlan. Yo he vivido eso. Yo lo he vivido. Así que necesitamos reconstruir nosotros con las Sagradas Escrituras este fundamento bíblico así. Una vez que lo tengo, y no se crean que lo van a tener así de la noche a la mañana, siempre está en construcción. Y eso es lo más hermoso porque podemos ir creciendo. Entonces, tenemos los anteojos para ir al paso número 2, que a mi juicio es mirar los contenidos y las actividades que aparecen en las planificaciones en general y que pueden tener coincidencia o que pueden ser disonantes, estar en conflictos, o qué cosas, qué contenidos faltan desde la perspectiva bíblica. Así que tenemos que ahora mirar lo que tal vez el programa sugiere, lo que dicen los libros de texto, lo que me pide el gobierno que enseñe o lo que se asume que yo debo enseñar. Identificar 3 cosas. ¿Qué tipo de contenido de conocimiento es verdadero de acuerdo con las Sagradas Escrituras? ¿Qué tipo de conocimiento supuestamente es falso? ¿Y qué voy a hacer con eso desde la perspectiva bíblica? ¿Lo voy a desenmascarar el error? ¿Lo voy a enseñar o no lo voy a enseñar? ¿Voy a sacar ese contenido y voy a reemplazarlo por otro? Les digo como una recomendación en términos generales, cuanto más joven el estudiante, mi recomendación es que menos lo expongamos al error, más lo expongamos a la verdad. Cuanto más sabemos de la verdad, más fácilmente vamos a poder desenmascarar el error en cualquier forma que venga. Y también tenemos que identificar qué contenidos no aparecen, pero que están en las Sagradas Escrituras y que deberían ser importantes para aprender. Y les voy a poner unos ejemplos en la materia que yo decidí usar como ejemplo. ¿Qué contenidos tengo disonantes o vacíos? Por ejemplo, es común mirar en la comunicación oral hoy los discursos políticos. Ustedes escuchan a los políticos y unos critican a los otros. Y si los que hablan en contra están diciendo la verdad, pues son delincuentes, ¿no? Pero el asunto no es solo la mentira, el asunto es que en el mundo en el que vivimos, como lo presentan los medios, como se ve, parece que la verdad no es importante. Si no es importante cuántos likes, qué impacto tiene, qué opiniones tienen los oyentes, como que la verdad, ¿a quién le importa? Importa el impacto. ¿Y ven ustedes ahí la disonancia? Donde el foco no está. ¿Qué voy a hacer si yo enseño comunicación oral? ¿Qué voy a hacer sobre esto? ¿Lo voy a desenmascarar? ¿Lo voy a explicar? ¿Lo vamos a mirar juntos? ¿Qué vamos a hacer? Pero es probable que no aparezcan en los planes algunas cosas como esta, por ejemplo, que yo puse aquí como vacío, es decir, que no está, no aparece en los contenidos. La convicción de que yo soy responsable del uso de mis palabras ante los otros como un don de Dios, del que tengo que dar cuentas.
Así como tengo que dar cuentas de mis actos, tengo que dar cuentas de mis palabras. Pues en los libros de texto que hablan de comunicación oral general, no hablan de esto. Pero la Biblia, al analizar esos fundamentos bíblicos en el paso anterior, surge esa necesidad y allí me voy a dar cuenta de contenidos, de actividades que son disonantes o vacíos. Ese es el paso número 2. Entonces, el paso número 1, busco la perspectiva bíblica. Tengo un sólido fundamento bíblico. Número 2, analizo críticamente el contenido de lo que voy a enseñar. Porque tengo que elegir el contenido y tengo que elegir las perspectivas y tengo que elegir las actividades. Y pongo un énfasis especial en aquellas cosas donde hay conflicto entre la Biblia y lo que dice el conocimiento común científico y qué cosas no considera, pero que yo debería tener. Y entonces voy al paso número 3, que todavía el paso número 3 tiene que ver conmigo, con mi preparación como docente. Tengo que identificar qué cosas quiero lograr con los alumnos. No sé si ustedes conocen este término, productos de aprendizaje. Aquí en esta parte del mundo se usa mucho. En lugar de objetivos, es simplemente logros concretos, puntuales, medibles, pequeños. Y entonces tengo que incorporar o reemplazar los productos de aprendizaje que tengo, que aparecen, para que estén de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Y ser lo más específicos posibles en cuanto a qué esperamos de los estudiantes, porque cuanto más específico sea aquí, más fácil me va a resultar la evaluación. Así que si yo lo puedo explicar, verbalizar, escribir esos productos en términos de actitudes, qué actitudes espero, qué se espera que yo, maestro, tenga que ver, qué conocimientos, qué debes saber, o qué habilidades, o más, qué hábitos, porque en cuestiones de fe, más que habilidades, es hábitos. Hábitos es lo que tengo pegado conmigo, de lo que yo soy, es la trama del carácter. Si yo puedo identificar esas cosas, mucho mejor. Y aquí les doy un ejemplo con esta clase que yo les dije. Por ejemplo, yo podría elegir 4 productos de aprendizaje que son muy concretos que yo puedo pedir. Los alumnos van a desarrollar el hábito de no usar malas palabras ni gestos hirientes. Eso es un hábito. Tal vez este hábito puede que no sea necesario si el grupo no lo necesita, pero puede que algún grupo sí lo necesita. Segundo producto, los estudiantes dirán la verdad, no solo con sus palabras, sino en los silencios y en los entendimientos explícitos. No le voy a decir una mentira, pero si él cree que no le voy a decir, simplemente. ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad en la comunicación oral? Eso, pero si yo quiero lograr eso, entonces voy luego, en los siguientes pasos, voy a tener estrategias para desarrollar esto. Los estudiantes desarrollarán el hábito de utilizar un tono de voz que traiga paz. Fíjense, eso tiene que ver con la comunicación oral. ¿Verdad que hay algunas personas que en cuanto hablan a los 5 minutos ya estamos todos erizados? Mientras otros, con solo escucharlos, ya trae paz. Pues eso es el uso de la comunicación oral. Vamos a trabajar en esto. Los estudiantes desarrollarán el hábito de no hablar de los demás y no repetir los chismes. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Qué estrategias tengo que poner? Pero son productos de aprendizaje concretos del uso de la comunicación
basado en una perspectiva bíblica. Entonces, hasta aquí está la planificación que yo siga. Ahora, los siguientes 2 pasos tienen que ver con el abordaje de la clase. Si yo no tengo estos 3 primeros, no voy a saber qué hacer. Y probablemente haga un collage o haga conexiones superficiales o le ponga un texto bíblico en el pizarrón al comienzo del día y eso, quién sabe para qué funciona, qué impacto va a tener el estudiante. Si yo sigo estos 3 pasos iniciales, voy a asegurarme que yo, docente, tengo una idea clara de la cosmovisión bíblica y de lo que quiero conseguir con los estudiantes en términos de la fe y del conocimiento. Pero entonces el punto 4 es cómo lo presento a los estudiantes esto. ¿Cómo hago que sea atractivo para ellos? Porque no alcanza con que yo lo tenga bien claro y se lo repita y le dé una conferencia magistral. A muchos estudiantes le va a entrar por aquí, le va a salir por acá. Ahora, paso número 4 es cómo lo presento a los estudiantes. Y ustedes saben que el método más sencillo y más poderoso que tenemos para esto es las preguntas. Así que quiero proponerles que piensen en preguntas esenciales. Preguntas esenciales son las preguntas que tocan lo más profundo de las vidas de las personas. Y hay que pensar en preguntas que despierten el deseo de descubrir a Dios y de comprometerse con un cambio de vida. Esas preguntas. Y esas van a ser las preguntas que van a estar flotando constantemente en la materia o en la unidad o en el momento de clase. Preguntas esenciales. ¿Cómo se vería, por ejemplo, en esta clase, en esta materia supuesta, una pregunta esencial podría ser: ¿cómo afecta a cada uno lo que hablamos? ¿Cómo afecta? ¿Qué poder tiene nuestra lengua sobre los demás? ¿Acaso no se han visto ustedes afectados por lo que alguien le dijo alguna vez? Yo tenía un maestro de teoría y solfeo cuando era niña, debo haber tenido 9 años, que tenía una varita así de conductor de orquesta mientras nos enseñaba a solfear. Y yo no era buena haciendo solfeo cantado y vino a mi escritorio y me golpeó así mi banca y me dijo: eres una burra, nunca vas a saber cantar. Esas palabras tienen un impacto hasta el día de hoy sobre mí. Fíjense. Pero hubo otros que vinieron y me dijeron: Raquel, tú puedes. No cantar, nadie me dijo eso, pero otras cosas sí. Y yo lo creí. ¿Cómo afecta a cada uno lo que hablamos? ¿Qué poder tiene nuestra lengua sobre los demás? ¿Cómo puedo ser una bendición para otros con mis palabras? ¿Qué se escucharía en el aula, en los medios, en las conversaciones entre amigos, si todos fuéramos una bendición para los demás con nuestras palabras, con nuestro lenguaje corporal que lo acompaña? Así que piensa en preguntas esenciales. Esas las tienes que pensar muy bien, escribirlas, borrarlas, escribirlas hasta que des con preguntas que toquen profundamente el corazón y que hagan pensar, ir a la Biblia y buscar por la gracia de Dios un cambio de vida, porque ese es el fundamento, esa es la razón de ser de la integración en la fe. Y entonces el 5º paso, que es evaluación.
de la cosmovisión. Y ahora, ¿cómo voy a evaluarlo? Porque lo que no evaluamos no sucede. Ustedes saben esto. Y parece que la evaluación de la integración de la fe es algo muy, que se nos escurre de las manos, es muy intangible. Pero si nosotros somos capaces de escribir, de explicar y de pedir evidencias para observar, esas las tenemos que escribir. Así que tenemos que pensar cómo voy a evaluar que los estudiantes están tomando esta perspectiva bíblica y la están viendo. ¿Qué evidencias voy a observar? Y lo tengo que escribir en el plan de mi materia. Y le tengo que dar un peso en la evaluación. Y yo tengo que después hacer una evaluación de los resultados de mis estrategias. ¿Cómo se vería, por ejemplo, en el ejemplo que yo les dije? Los estudiantes pueden hacer un diario de reflexión sobre el avance de los hábitos en el uso del lenguaje oral. Recuerda que les dije, no chismes, decir la verdad, no mentir, dejando creer a las otras personas lo que no dije. Y yo le pido a los estudiantes que escriban una reflexión y tal vez me van a escribir, pues esta semana no pude, no tuve valor para esto, o ni siquiera me di cuenta de cuando estaba mintiendo tan arraigado lo tengo en mí. Después me di cuenta después, fui y le dije, le pedí perdón. Bueno, no necesita el estudiante mostrarme estas confesiones, pero si tiene el diario, después podemos hacer reflexiones colectivas sobre el desarrollo de esos hábitos, sobre qué impacto ha tenido en el aula, cómo lo han visto en el hogar, en otros ambientes, inclusive hasta filmar un video de antes y de después. De esa manera, podemos cerrar el círculo de nuestro abordaje desde una perspectiva bíblica. Repito, en primer lugar, sentar yo mis propias bases muy sólidas y fuertes, basadas en la Biblia, y mi sugerencia es con estos 4 asuntos claves que presenta la Escritura: creación, caída, salvación y restauración. Luego, entonces, mirar los contenidos para ser muy claros en dónde hay conflictos o dónde hay vacíos y cómo los voy a abordar. En tercer lugar, tener clarísimo qué aspectos voy a pedirles de vivencias de esa cosmovisión cristiana, de esa integración de la fe. Y entonces plantear el abordaje con preguntas esenciales que sean recurrentes, que nos hagan pensar, que nos hagan buscar en las Sagradas Escrituras y promuevan un cambio de estilo de vida. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Pues me va a encantar saber de ustedes cómo les ha funcionado, si alguno de ustedes lo quiere probar. Termino aquí, no sé, Giselle, Milka, esta presentación para dar espacio a preguntas si es que las hubiera. Muy bien, gracias doctora por esta presentación tan clara de con estos 5 pasos poder hacer la integración en nuestras asignaturas. Hay algunos comentarios que se han ido haciendo aquí en el chat y también preguntas. Primero, el profesor Carlos Villalobos dice: la integración de la fe en la enseñanza requiere un buen dominio de lo que se va a enseñar y un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahí yo le agregaría la pregunta, ¿no? ¿Exige mucho conocimiento de la Biblia poder identificar estas ideas centrales desde la perspectiva de Dios? Y si es así, ¿qué recomendaciones puede dar a alguien que no tiene todavía tanto manejo? Sí, gracias.
Sí, efectivamente, uno tiene que conocer la asignatura, la temática muy bien y tiene que tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios tenemos recursos para conocer las Sagradas Escrituras, es decir, tenemos las Sagradas Escrituras a la que podemos leerla, pues es un libro que es accesible para todos, pero no es un libro sencillo, es decir, la lectura requiere concentración, requiere discernimiento, pero también podemos buscar lo que otros, el camino que otros han recorrido como un ejemplo. Lo importante es que yo recorra el mío, pero hay otros docentes de química, de física, que son adventistas, que son creyentes, que han hecho su propio túnel, su propia búsqueda, y yo puedo mirar qué es lo que han hecho, no para copiarlo, sino para ver otras perspectivas, y en ese sentido hay una buena recopilación de ensayos que están producidos en la serie Christ in the Classroom, que estoy segura que están en las bibliotecas de nuestras universidades y que también se pueden conseguir digitalmente a través del Institute of Christian Teaching. Hay varios que están escritos en español, aunque la mayoría es en inglés. La revista de educación adventista generalmente atiende esos tópicos también que nos pueden ayudar a mirar, e incluso la revista Diálogo Universitario. Son publicaciones que tiene la Iglesia que abordan esos temas como para que los leamos, pero nada reemplaza a la búsqueda personal que tengo yo de conocer a Dios y cuál es la aproximación de Dios al conocimiento, porque Él es el autor del conocimiento. Si yo me aproximo a conocer un pedacito de lo que tiene que ver con anatomía del cuerpo humano, con lo que tiene que ver con la educación, con el desarrollo de la mente o con lo que fuera, estoy pisando terreno santo, de Dios, de su creación, de su palabra, o del conflicto y cómo Dios obra en esto también. No sé si ayuda mi respuesta. Sí, muchas gracias, son buenos recursos. En el enlace que nosotros estamos teniendo, pusimos en una plataforma todos los recursos, la plataforma de Virtual UNACH. Allí tenemos los enlaces a algunos de esos, a la revista Diálogo, al Christ in the Classroom y otros recursos ahí que se pueden consultar. Milka, no sé si tú quieres hacer la siguiente. Sí, han dejado hartos comentarios, también le vamos a contar a la doctora. Has dejado comentarios acerca del tema, que le ha gustado mucho. Acá dice, ¿qué abordar a un estudiante que no quiere que le hablen de la Biblia? Gracias. Siempre habrá un estudiante que no quiere que le hablen de la Biblia. Yo creo que lo primero es averiguar por qué. ¿Por qué? Debe tener alguna razón, y si nosotros podemos saber por qué, vamos a saber cómo abordarlo. Hay docentes que como que parece que enseñan más Biblia que la materia. Esa es una clase de física, pero le enseñan Biblia en lugar de física. Y ese no es el sentido. Es enseñar física desde la perspectiva de Dios. Entonces, las referencias deben ser tan naturales, deben ser tan espontáneas, tan lógicas, que no produzcan en el estudiante una resistencia.
Y si tenemos algún estudiante que sí tiene una resistencia, tendríamos que averiguar por qué, para poder abordar esas razones. Puede ser que simplemente no crea y debe tener la libertad de no creer. Y nosotros lo podemos desafiar con preguntas esenciales para que él solo descubra. Lo importante a la hora de estar en la clase es que el estudiante vaya descubriendo a Dios y a las Sagradas Escrituras mientras está aprendiendo sobre lo que enseñamos. Es decir, que vaya mirándolo como un todo. Fíjense que es muy interesante la gran publicidad que hay sobre la evolución. Si uno va a un museo, cualquiera de los más grandes, yo visité el Museo de Ciencia en Washington, D.C., el más grande, pero está así sin pedir perdón ni permiso, está clarísimo la teoría de la evolución, está así publicado los miles y millones de años y las eras y todo esto como si fuera la gran verdad. Pues, ¿por qué? ¿Por qué ellos pueden ser tan fuertes, tan insistentes, tomándolo eso como verdad? Y nosotros los cristianos no podemos ser tan fuertes, tan insistentes, tan convencidos que la creación es verdadero y que el conflicto que tenemos es verdadero y que la muerte de Cristo ha hecho una gran diferencia y la promesa escatológica que tenemos en un mundo nuevo. Todo esto nos permite entender la realidad en la que vivimos. Si nosotros sacamos cualquiera de estos asuntos de la Biblia, se nos cae todo, ¿no? Y bueno, si tenemos un estudiante así, conocemos por qué, es probable que haya tenido alguna experiencia que haya afectado su perspectiva y él solo tiene que ir descubriéndolo a partir de preguntas, a partir de diálogos, y el Espíritu Santo, por supuesto, que es el principal agente que obrará en los corazones.